otra problemática que nos encontramos es la falta de cultura financiera por el miedo al crédito, el no tener historial. O sea, es parte que pues sigue siendo un tema de que no, pues no tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Sí, yo me he encontrado mucha gente que dice, no, yo no quiero meterme en esos temas, las tarjetas de crédito son cosa mala, cosa de otro mundo. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, en esta ocasión, para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio a más de 25 ciudades, pero también, por supuesto, en mis canales de YouTube, podcast y demás. Me encuentro en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si ya está en el podcast o en el canal de YouTube, dele clic a la campanita y comparta. Si está en el radio, véngase. Me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si está en las redes sociales, bueno, recuerde que transmitimos este programa todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados en punto de las 4 de la tarde por radio. Hoy tenemos a dos invitadas extraordinarias. Vamos a hablar de los créditos hipotecarios. Si usted tiene un crédito Infonavit, quédese con nosotros porque sabremos las nuevas reglas fresquecitas este 2023 que ha cambiado, por cierto, de manera positiva el Infonavit. Y le hablo de Janet Merlo, de Punto Crédito. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Luis. Gracias. Y Paulina Saldaña también. Gracias, muchas gracias, Luis, por el espacio. No, hombre, al contrario, gracias por acompañarme. Oigan, a ver, increíble esto que cada vez las personas puedan comprar una propiedad, primero entre dos o más personas. Quiero preguntarles, ¿hay un límite para que se junten las personas para comprar una propiedad? Es decir, ¿me puedo juntar yo con mis 3 amigos? Sí, esto, Paulina, es Hay dos reglas. Estamos hablando del punto de vista de Infonavit y también del banco. Para Infonavit es en el Unamos Créditos y se puede únicamente con familiares hasta 3 personas. Y en el caso del banco, ahí no hay límite. De los familiares puede ser también con personas, un vecino, un amigo, un colega, etcétera, etcétera. Y regularmente ahí nos pone el límite de 3 personas. También, o sea que digamos que hay un límite también de coacreditados, 3. Sí, exactamente. Pero en el banco es sin familiares, o sea, no tienes que ser familiar, y en el Infonavit tienes que ser familiar. Forzosamente. ¿Qué tipo de familia, en qué grado? Hermanos o papás, por lo general, así es como lo pide el Infonavit. Y el banco, por ejemplo, también lo importante ahí es que te permite que el inmueble quede, al igual que el Infonavit, a nombre de todos los que participan en el crédito, en porcentajes iguales. Uy, qué interesante. Entonces, con esto pueden alcanzar un monto mayor. ¿Cuál es el monto límite que presta, por ejemplo, el Infonavit? Exacto. El Infonavit más o menos ahorita anda en el Unamos Créditos o en un Cofinavit. Lo máximo está llegando casi a montos ya de $1,000,000 de puro Infonavit. Y en el Unamos Créditos puede llegar hasta $1,800,000. O sea, $1,800,000 entre los 3, digamos. Exactamente. Pues muy interesante, ¿no? Porque esto hace que parejas, que personas, que los roomies a lo mejor que se ven muy bien pueden comprarse un departamento, etcétera. Oigan, pues interesante. Y también la novedad, y yo lo que siempre he dicho es cómo es posible que el Infonavit o los bancos no presten para propiedades más pequeñas. Hoy la gente quiere vivir dentro de las ciudades, no importa que sean en propiedades pequeñas de 20 metros, de 17 metros, pero a lo largo de los años hemos ido dando pasos a favor de esto. En el sexenio anterior fue un logro que se lograra, válgase la redundancia, que pudiéramos tener créditos Infonavit para propiedades de 60 metros. Recientemente estaban para 45 y cuéntenos la novedad. Exactamente. Ahora nos encontramos con esa novedad que pueden ser hasta 35 metros cuadrados y como tú bien lo dices, Luis, la problemática, pues el Infonavit ya se dio cuenta. O sea, el hecho de que haya el costo de la tierra, pues es bastante considerable a las afueras de la ciudad que adentro de la ciudad. La conectividad que tiene vivir dentro de la ciudad les da mayores ventajas a los compradores de Infonavit que prefieren ya comprar un departamento en una ubicación más conectada que fuera de la ciudad. Entonces ya se dio cuenta el Infonavit y ya está aceptando propiedades de esos metrajes, donde pues nosotros vemos, por ejemplo, proyectos que ustedes hacen que están perfectamente habitables con 35, 38, 40 metros y pueden vivir, o sea, una pareja e incluso una pareja con un hijo, ¿no? Es que es totalmente habitable y ahora hay espacios, no sé si llamarle suites, pero bueno, pensemos en los hoteles, ¿no? Los hoteles tienen espacios de 15 metros, de 20 metros y ¿por qué no
estas habitaciones que además ahora con camas que se pueden elevar o que pueden desaparecer, caray, es una extraordinaria noticia que ya se puedan comprar propiedades de 35 metros, porque pueden vivir 2 personas y un coacreditado, pues con un crédito UNAMO se llama. Exacto, UNAMOS Créditos. Podría darse de manera extraordinaria. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los créditos hipotecarios? ¿Por qué no quieren ejercer ese crédito Infonavit o FOVISSSTE? Yo creo que más bien es una cuestión cultural que ya cada vez nuevas generaciones tienen menos implícito, ¿no? Cuando nosotros iniciamos, que fue en el 2008, pues fue cuando las hipotecas subprime. Entonces, de cuando iniciamos, ahorita pues los cambios son muchos. Las tasas de interés antes no eran fijas, eran variables. Entonces eso todavía pues hay, o sea, yo conozco amigas y amigos que sus papás perdieron sus casas por las hipotecas y los créditos en tasas variables, ¿no? Entonces ahora como que se quedó en la cultura esa cuestión, pero creo que cada vez menos, ¿no, Paulina? O sea, de lo que hemos visto ahora, pues ya es completamente diferente, pues las tasas ahora en cuánto están. Sí, ahorita la tasa más baja que tenemos en el mercado, y bien importante, fija, desde 8.88. Ya de ahí hacia arriba, y les diría que más o menos la promedio anda ahorita en un 10%. Pero lo que bien menciona Janet es muy cierto, las tasas son completamente fijas. Entonces, en ese escenario, si nos remontamos a lo mejor tiempos de nuestros papás, no se diga, claro, tenían ese riesgo y a lo mejor muchas veces el riesgo ya lo pasaban de generación en generación y ahorita ya no existe. Es que escuchamos esas historias de terror de gente que sacaba una casa, un crédito Infonavit y no podía pagar, claro, porque iban subiendo, no era tasa fija o con un banco, pero eso ya pasó. Afortunadamente, hace muchos años ya, hay que decirlo, el Infonavit ya no tiene este tipo de créditos y los que todavía tienen este tipo de créditos hoy pueden cambiarlo. Entonces, ojo, hoy la tasa es fija y lo mejor es de que me encantó que nos compartieras que la más baja que tenemos hoy es del 8.8%, febrero de 2023 que estamos grabando este episodio, y sin duda van a bajar para el 2023 o para el 2024 todavía más, y las personas cada cuándo pueden cambiar de banco para obviamente tener una tasa a favor. Ok, por lo regular a partir de un año. Entonces, ese punto es muy importante el que comentas porque no es como antes que nosotros por una hipoteca nos casábamos ya por 20 años con esa hipoteca. No, ahorita con la portabilidad, de hecho durante la pandemia fue un producto que se fortaleció muchísimo, lo podemos hacer a partir del año que tenemos nuestra hipoteca y con eso poder bajar nuestra tasa, que fue lo que sucedió precisamente en el 2020. Sí, todo el mundo se fue a tasas más bajas. Todo el mundo. ¿Cuál fue la más baja del 2020? 7.50 era la tasa fija más baja. Pues increíble. Y ahora sí, los que agarraron la de 7.50 pueden quedarse toda la vida del crédito. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan la mayoría de las personas cuando empiezan a tramitar un crédito hipotecario? Ok, yo te diría que generalmente el asalariado es el que menos tiene problema. Me voy yendo un poquito al tema de política, de la comprobación de ingresos, pero el asalariado es el que menos tiene problema porque tiene un ingreso fijo y es muy fácil de comprobar. Ya en el lado de la persona física, todo aquel que no compruebe ingresos como asalariado, ya viene un poquito más que entra la política más abierta de los bancos. Pero eso es un poco el problema. Y sabes que estoy detectando mucho, Luis, ahorita hay gente que tenía un régimen en su actividad o en su régimen de alta de Hacienda y no lo han cambiado. Y esto es bien importante comentarles. Por lo general, la gran mayoría de los bancos nos piden 2 años de antigüedad en el régimen en el que estás dado de alta. Y ahorita estamos viendo mucho, ahora que salió el régimen simplificado de confianza, etcétera, hay mucha gente que no se ha cambiado y eso nos está dando problemas para poder autorizar las líneas de manera más rápida. O sea, hay que tener una antigüedad en el régimen fiscal, no en los ingresos. Exactamente. Y yo creo que también otra problemática que nos encontramos es la falta de cultura financiera por el miedo al crédito, el no tener historial. O sea, es parte que pues sigue siendo un tema de que no, pues no tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Sí, yo me encontré mucha gente que dice, no, yo no quiero meterme en esos temas, las tarjetas de crédito son cosa mala, cosa de otro mundo. Y yo coincido, bueno, yo uso las tarjetas de crédito, pero las liquido el día del corte, un día antes, y de manera automática. Entonces realmente las uso, pero solo como vehículo para mi historial crediticio, porque lo entiendo. Pero el problema es que a veces las personas que ya tuvieron una experiencia con tarjeta de crédito no pudieron pagar y dicen, mejor ya no tengo. Sí. Pero creo que hay que tener esa fortaleza, ¿no? de usarlas, pero pagarlas. ¿Qué es lo que dice el banco o la mayoría de los bancos cuando llega una persona sin historial? Ok, son 2 cosas. Uno, sin historial, lo que acabas de comentar.
y pocos bancos nos dan opción de otorgarles créditos a esas personas. Hay algunos que de plano sí dicen que no, pero, por ejemplo, no va a ser un cliente que tenga acceso a las mejores tasas ni al porcentaje más alto de financiamiento. Entonces, puede tener un poquito de daño en ese sentido. O sea, le van a prestar muy poquito y muy caro. Sí, exactamente, más caro, ¿no? Ya cuando esa persona va haciendo historial, entonces cambia. Por ejemplo, cambia mucho si una persona saca una tarjeta 6 meses antes de tramitar su hipoteca, por lo menos, y le cambia su perfil, porque ya el banco tiene información de cómo paga esa persona. Entonces, ahorita sí ya no aplica oye, es que yo no tengo tarjetas porque yo no quiero estar en buró. No, pues es que el estar en buró Tienes que estar. Exacto, tienes que estar en buró, nada más procura estar bien en buró. Totalmente, es algo que se entiende muy bien en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, todo funciona en base a tu crédito, se me olvidó el nombre. El score. Al score. En Estados Unidos todo el mundo se mide y te mide, incluso el gobierno por ahí, ¿no? Entonces creo que es algo que deberíamos de tener como cultura, que nos deberían de enseñar desde que somos adolescentes. Y en las escuelas más o menos sucede, ¿no? Yo veo que algunos chavos en ciertas universidades les prestan o les dan una tarjeta para que la vayan usando. El problema es que no pagan y se quedan en buró. ¿Qué pasa cuando alguien está en buró y dice yo mejor ya no pago? Sí, o sea, hay opciones. Lo que es lo menos recomendable es que hagan una negociación con el banco, bueno, con la empresa que tomó su deuda. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas empresas que están de moda, incluso hay ahí anuncios en las redes sociales, te libero de la deuda del banco y si debes 100 pesos yo tengo que pagues 20 y no pasa nada. Sí. Pero es falso que te libere de la deuda y que te saquen de buró. Exactamente, porque esas negociaciones, así como tú lo dices, que debes 100 y pagas 10, lo que hacen es nada más te dejan de llamar, pero tu historial de crédito sigue estando ahí la mancha eternamente. Y, o sea, esa no se quita. Aunque ya no salga en el buró de crédito, los bancos tienen un buró interno, entonces al consultarlo vuelve a aparecer. Porque hay una ley que mucha gente me dice, pues voy a esperarme los 5 años o los 7 años, cuéntenos cómo funciona esta ley. Sí, sí existe esa ley, depende del monto de la deuda con la que hayas quedado atrasado, se te borran. Hay deudas que se borran a los 3 años, otras a los 5 y otras a los 10 años y todo va con base en el monto de la deuda. Pero lo que yo siempre les digo, o sea, nada te asegura que te vayan a quitar la deuda y lo que sí, les cierra completamente el acceso a un crédito con el banco con el que tuvieron la deuda. Y con otros, porque es que hay un buró interno. Sí, exactamente. O sea, entre los bancos comparten esta información. Sí, y hay clientes, por ejemplo, que ya no se acuerdan y en su buró aparece normal como ya como sin deudas. Y cuando los ingresamos a los bancos y eso, pues ya dice, oye, tiene un marcaje interno, es lo que llama el banco, marcaje interno, y ya con ese banco no. O sea que digamos que los bancos no cumplen con la ley porque se supone que debería estar borrado a los, dijiste, 3, 5 y 7. Pues sí lo cumplen porque lo borran en buró. el buró, para lo que los otros bancos puedan, o sea, ya lo ven limpio, pero en su buró interno es como, pues decir, a ver, esta persona a mí no me pagó, o sea, yo ya no le voy a prestar, si otros le quieren prestar. ¿Y tienes los datos de los montos de esos 3, 5, 7 años? Te los proporciono, es en salarios mínimos por lo general, o a veces estaba en UDIs, pero te los proporciono. Generalmente, Luis, estamos hablando de cantidades de 3,000, 5,000, 10,000, y ya de ahí para arriba, honestamente, sí se vuelve un poco más o mucho más complicado. O sea, si le debo mucho al banco, no me van a borrar. No, jamás. Jamás, exactamente. Y en lo que yo siempre le digo a los clientes, alguien que quede mal con un crédito hipotecario, se cierra las puertas a cualquier tipo de crédito. O sea, digamos que el crédito hipotecario es el más delicado. Sí, por los montos. Y por los montos y porque, o sea, lo ven como un tipo de, a ver, si no cuidas lo que es tu casa donde vas a vivir, o sea, ¿qué interés vas a tener en otras cosas, no? O sea, carros, no sé, artículos. Totalmente. Cuénteme los tipos de crédito hipotecario que existen, porque hay un montón de herramientas. Ahora se puede comprar en preventa, por ejemplo. ¿Ya existen productos como esto? ¿Me cuentan un poquito de este crédito? Sí, claro que sí. Ese crédito lo tenemos con un banco. Otros se quisieron sumar, pero el que tiene el producto más al 100 es Scotiabank, con un crédito de preventa donde puedes comprar ya sea una casa o un departamento y ese crédito se genera a partir de que el inmueble tiene un 30% de avance en la obra y en ese momento el banco le empieza a administrar
directamente al vendedor, no le O sea, ministra el requisito al es que haya cliente. un avance de 30%. Sí, exactamente. El cliente firma el crédito desde ese momento y desde ese momento empieza a generar sus mensualidades y el banco le da el dinero al desarrollador o al constructor. Y así durante toda la obra hasta que se termine. Y ya el cliente, cuando se termina la construcción, ya tuvo durante todo ese tiempo su crédito. Ese es un crédito que tiene Scotiabank. Y el otro también. Perdón, Sí. te voy a complementar. Y este aplica para casa y departamento, o sea, no únicamente para edificios, sino también para casas. Entonces Así está es. muy padre. Qué interesante. Y el otro incluso tiene uno donde te prestan en un crédito personal con una tasa muy atractiva para crédito personal, para el enganche de hasta un 30%, para que tú pagues ese enganche con un crédito personal y al final, cuando el inmueble esté totalmente construido y ya se pueda llevar a cabo avalúo y la escrituración, ahí el banco ahora sí libera el crédito hipotecario. El hipotecario y pagas el Personal se liquida exactamente, porque la idea es que tú te quedes ya nada más con la mensualidad del crédito De un total solo del crédito, hipotecario, que es el que tiene la tasa más atractiva. Qué maravilla de crédito, ¿no? Y normalmente, o sea, lo que se trata de hacer es cuadrar lo que es el crédito personal del enganche con lo que va a ser similar a tu mensualidad del crédito ya hipotecario para que te vayas como acostumbrando a esa cantidad, ¿no? Entonces ya no sientes como el cambio. Oigan, qué interesante, ¿verdad? Janet, Paulina, hay créditos también en los que yo puedo comprar un terreno y construir mi casa, ¿correcto? ¿Cómo Sí. funcionan? Ese lo utilizamos nosotros mucho en la constructora porque pues les da los clientes que están buscando. ¿Pero es para desarrolladores? No, es para personas físicas, o sea, para cualquier cliente. Y lo que hace el banco, te presta el 50% del valor del terreno y el 100% de la construcción. Al firmar el crédito te da el 50% para el terreno y cuando ya tienes la licencia de construcción ya te empieza a administrar el crédito de la construcción. Entonces está buenísimo porque pues puedes construir, o sea, tu casa y con un valor o sea, una casa pues a tu gusto, con un valor de mercado que a ti te costó diferente al valor comercial, ¿no? Sí, claro, y ahí es un super negocio, es una de las técnicas que yo siempre recomiendo, comprar el terreno, construya y ya que existe, cuesta muchísimo más. Y qué bueno que existe este crédito. ¿Con cuántos bancos? Ahorita ya lo tenemos con 5 bancos. Con 5 bancos, 50% del valor del terreno y 100% de la construcción. Sí, y te lo va administrando conforme avance de obra, como un Sí. crédito puente. Sí, eso también bien importante. Los clientes siempre los hacemos súper conscientes de que el banco no les va a dar dinero si ellos no avanzan en la obra. ¿Ok? Claro, va alguien a Entonces, verificar, por supuesto, y reporte claro. fotográfico, etc. Exactamente, sí. Y así hasta que ya se termine la obra y en ese momento ellos terminan ya y empiezan a pagar la mensualidad completa. Es una de las grandes también, los grandes atractivos de este crédito, que vas pagando la mensualidad conforme el banco te va soltando el dinero. Entonces, Claro, eso no tienes que hace- empezar a pagar todo Claro. desde el principio. Exactamente, así es. Pues muy interesante. Y aquí es importante sí que la constructora o arquitectos sí sepan manejar el crédito de construcción, porque como te lo van dando por administraciones y de acuerdo al avance de obra es como te van administrando, entonces no puedes adelantar partidas, o sea, no puedes comprar con la partida que te dieron inicial, no puedes comprar la carpintería si apenas estás haciendo cimientos, ¿no? Totalmente. Los créditos de liquidez también son una herramienta extraordinaria. La gente le tiene miedo al crédito de liquidez, pero la verdad es que te permite usar el inmueble que ya tienes para hacer una inversión y, por supuesto, también las tasas de interés, si me cuentan un poquito y qué tan complicado es el crédito, también si me cuentan qué porcentaje del valor de la propiedad te prestan los bancos. Claro que sí. Si me permites, ahí es un crédito que efectivamente mucha gente le tenía miedo, sí sigue habiendo gente que le tiene miedo, pero con la pandemia pasó algo Muchos, padrísimo. Mucha gente se empezó a animar por ese tipo de crédito y sobre todo para inyectarle capital también puede ser a sus negocios o a lo mejor para comprar en preventa, etcétera. Entonces sí tiene un uso bastante atractivo. En porcentajes, el crédito, hay 2 tipos de crédito de liquidez. El crédito de liquidez que te permite dejar en garantía un bien inmueble residencial que tú tengas y te da el banco hasta el 50%, de hecho ya hay un banco que te da el 60%, hasta el 60% de ese inmueble con del tasa, valor del inmueble. Exacto, con tasa de hipotecario tradicional, sin IVA. Porque era más Sí. caro el crédito de liquidez. Claro,
Y ahora ya es con tasa de También está crédito y tradición. Es que o sea, 9, 8, 7. Exacto. Ese es lo que te limita, Luis, es que el dinero que uses o la liquidez que te dan es para comprar otro inmueble. Y yo siempre, la verdad, y hemos tenido mucho éxito con este producto, para la gente que quiere comprar en preventa otro inmueble que no tiene todavía régimen de condominio o que no tiene todavía avance en la obra, la única forma es este crédito de liquidez, dejas en garantía otro bien inmueble para comprar otro. Entonces está muy atractivo. Tasas de hipotecario tradicional, por ejemplo, desde 8.88. Y el otro crédito de liquidez que es al 70% de financiamiento del valor comercial de la garantía, y ese sí trae un plazo máximo de 15 años y genera IVA, pero aún así es un crédito súper atractivo. Extraordinario. Y también tiene el requisito de que debe ser para compra de inmueble. Sí, ese no, ese es libre. Oh, wow. Ese es liquidez con fin libre. Uy, pues qué interesante, la verdad es que hay un montón de alternativas de, como siempre decimos, Use Banks Money. ¿Y qué les dirían ustedes, queridas compañeras, respecto a las personas que quieren comprar una propiedad? Quien me dice, yo quiero comprar una propiedad de contado, yo les digo, mejor compra 3. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, les diríamos eso, definitivamente, porque con las tasas de interés aún, o sea, son muy buenas las tasas de interés que tenemos. Entonces, mejor divides divides ese total que tienes para comprar las propiedades en 3 como enganche, lo sacas con crédito hipotecario, la tasa no es tan alta, puedes poner en renta las propiedades y la plusvalía que te va a generar esa propiedad, pues prácticamente paga los intereses de los créditos. Y tú pues tienes 3 propiedades en lugar de tener una que te están generando ingresos y se van pagando solas, exactamente. Sé que han ayudado, a ver si me cuentan cuántos créditos hipotecarios han tramitado en su historial, pero de esos, ¿cuántas personas compran viendo esta técnica? Porque la mayoría compran para vivir, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas personas realmente hacen el análisis de cuánto les va a dejar de renta para que se pague sola? Sí. Fíjate que de cuando iniciamos, pues esa cultura no estaba tan ahorita como está ahorita tan en boga. Ajá, exactamente, sí. Programa, pero nosotros afortunadamente nos tocó dar una plática en una empresa, porque vamos y damos pláticas a empresas que tienen educación financiera, y se involucraron tanto unas personas, o sea, ellos me dejaron impresionados, unos chavitos cuando los conocimos tenían como unos 24, 25 años. Así mi edad. Ajá, sí. No, tú más chico. Hombre, muchas gracias. Y así empezaron con una casa. Les explicamos, entendieron súper bien el negocio. Bueno, para no hacerles el cuento largo, llegaron, una pareja llegó a tener 4 propiedades. Wow. Y el último, creo que 5 o 6, ¿no? Ajá. Respecto a eso les pregunto, ¿cuántos créditos hipotecarios puede tener una persona? Okay. Porque hay un tabú de que nada más es 1 y si acaso 2. Exactamente, sí es cierto y existe ese tabú y mucha gente piensa que ya no puede tener otro teniendo 1 y no, es totalmente falso. No existe como tal una regla, algunos bancos sí la tienen, pero yo te diría que el cliente que he visto que más hipotecas tiene 12 hipotecas. ¿Y de qué depende? Del riesgo. No olvidemos que el banco siempre nos mide con un índice de riesgo. ¿Qué riesgo le representamos para dejar de pagar? Entonces, yo te diría, mientras tengas capacidad de pago, mientras tengas buen historial crediticio, el banco te va a seguir dando hipotecas. Tal vez totalmente. Ya las de después no te las dé al 90% de financiamiento, pero sí, te las va a seguir otorgando. Use Banks Money, yo tengo 8, me faltan 4, voy a tener que acercarme a ustedes para... No, 5 para que rompas el récord. Para romper el récord, sí, estaría muy bien. Oigan, qué interesante, la verdad es que de verdad, esto es lo que me apasiona en el mundo inmobiliario, hay un montón de oportunidades, hay que apalancarse de quienes lo saben y de quienes saben con quien dicen que lo importante no es saber, sino saber quién sabe, como Paulina y Janet, que de verdad, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la diferencia entre ir directo al banco y con un broker hipotecario? Porque a lo mejor a mí me encanta BBVA, Santander, Scotia, y digo aquí de manera enunciativa, pero a lo mejor mi banco no es el que me va primero a dar el crédito o el que me va a dar la mejor tasa, ¿no? Sí, hay una gran diferencia. Una gran diferencia si vas directamente al banco que si vienes con alguien como nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos todas las opciones de crédito, trabajamos con todos los bancos, y aunado a eso, pues ya la experiencia que tenemos en lo personal, en la cuestión de inversiones,
en lo personal, en la cuestión de comprar, construir y vender. Entonces, eso también pues, nos da un plus porque ya sabemos cómo se viven las cosas, ¿no? Claro, y el ejecutivo del banco va a llegar y sí, una solicitud más al cajón, ¿no? Y eres un número más. Para nosotros no, nosotros hacemos un análisis minucioso de todas las opciones de crédito hipotecario que hay en el mercado, determinamos cuál es la mejor y sobre esa también se hacen recomendaciones sobre cómo pagar, por ejemplo, de que a ver si das más enganches, si das menos, o sea, va más allá de la simple información de un crédito hipotecario. ¿Cuántos productos hay más o menos en el mercado? ¿Cuántos productos hipotecarios? Aproximadamente debe haber más de 15. Aproximadamente. Cada vez se han sumado más. Después de la pandemia se sumaron y también bancos que no tenían ciertos destinos de crédito los sumaron a su anaquel. Y no solo bancos, hay otras opciones. Sí, no, ahí sí, muchísimas. Bancos, financieras, Sofom, etcétera. Oiga, pues qué interesante, la verdad es que es un deleite charlar con ustedes. Muchas gracias. ¿Dónde las encontramos? Ok, aquí nuestras oficinas están en Chapalita, pero en redes, en Punto Crédito y en nuestro sitio web, puntocreditogdl.com. Y Grupo Meva también en Facebook, en Instagram y Grupo Meva en página web. Paulina Saldaña, Janet Merlo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias Luis. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que tenemos estos podcasts y, por supuesto, toda la información de manera retroactiva, el programa de radio en vivo todos los jueves de la noche a las 4 de la tarde. Síganme en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Dele clic y comparte información de valor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario.